Buenos días. El día de hoy vamos a iniciar el estudio de lo que se conoce como las cartas pastorales del apóstol Pablo. Y por orden en el que fueron escritas, aparece la primera carta, que es la primera carta a Timoteo. En segundo lugar, la carta de Pablo a Tito. Y tercer lugar, segunda carta de Pablo a Timoteo. Así es como aparecieron, y nuestro estudio va a ir enfocado durante los siguientes meses, porque nos vamos a llevar meses, lo que son la primera carta a Timoteo y la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Vamos a intentar ir desglosando paso a paso y versículo tras versículo lo que Pablo escribió a Timoteo en aquel tiempo y por qué fue la necesidad de estas cartas. Vamos a iniciar con una oración y entramos al estudio. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra. Señor, porque nos guía, nos alumbra, nos da la dirección que a ti te agrada. Ayúdanos a entenderla, ayúdanos a vivirla y a experimentarla en nuestra propia vida. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, quien nos guía a toda verdad y quien nos revela o nos ilumina para poder comprender lo que tú dejaste para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. El estudio de esta mañana se llama El glorioso Evangelio del Dios bendito. Y está basada en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, del versículo 1 hasta el versículo 11. La voy a leer literal y dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Efeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y pérjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina, según el glorioso Evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Pablo, en estos versículos, establece el por qué escribe esta carta. Pero bueno, vámonos parte por parte. Voy a dividir esta sección o este pasaje en algunos puntos solamente para tratar de hacerlo un poquito más didáctico. En primer lugar vamos a hablar del autor, o sea, del remitente y del receptor de la carta. Enseguida vamos a hablar del punto en conflicto, la dirección de la ley y finalmente el Evangelio del Dios bendito. Y dice en el versículo número 1, Pablo, y entonces él se presenta como habitualmente lo hace en cada una de sus cartas, y dice quién es, lo que hace y quién le encomendó hacer lo que él hace. Apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador. Y aquí nos habla y se enfoca en el carácter y en la misericordia y la gracia de Dios para el hombre.
nuestro Salvador. Si recordamos, el nombre de Jesús significa Jehová salva o Jesús el Salvador. Entonces no podemos nosotros desviar la atención de esta frase. La salvación es del Señor y nada más viene de Él. Y luego dice, y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Hermanos, nosotros no tenemos otra opción si nos decimos creyentes. La salvación es del Señor. No alcanzamos la salvación de otra manera, sino de la manera en que Dios la ha establecido, y es a través de nuestro Señor Jesucristo, a través de su sacrificio en la cruz del Calvario, a través del derramamiento de su sangre y a través de su resurrección. Pablo se presenta y da en pocas palabras quién es su persona. La carta la envía a Timoteo y dice lo siguiente de Timoteo: verdadero hijo en la fe. Es decir, da a entender que hay personas o que hay gente que creen que pertenecen a la fe y realmente no lo son. Verdadero hijo en la fe. Pero, ¿quién era Timoteo? ¿Qué dice la Escritura de Timoteo? Bueno, el libro de los Hechos en el capítulo 16, versículo 1, nos habla en el tiempo en que Pablo encuentra a Timoteo. Y vamos a leer para que ustedes vean que la Escritura así lo menciona. Capítulo 16, versículo del 1 al 3 dice lo siguiente: después, hablando de Pablo, llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Y quiso Pablo que éste fuera con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Esta es la primera versión o la primera mención que la Escritura nos hace de Timoteo en el capítulo 16 del libro de los Hechos. Y entonces entendemos que Timoteo era un joven nacido en Listra, su madre judía, su padre griego. Era un joven de buen testimonio, de buen comportamiento, y todos quienes conocían a Timoteo daban buen testimonio de él, hablaban bien de él. Timoteo, el nombre de Timoteo, según los que saben, dicen que significa temeroso de Dios. Otros dicen que significa uno que honra a Dios. Independientemente de todo, nos da a conocer el carácter de Timoteo. Era temeroso de Dios y honraba al Señor. Un verdadero hijo en la fe. A él Pablo le escribió y le dirigió su carta. Muy bien. Y enseguida le encomienda y le dice lo siguiente: gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Gracia, misericordia y paz. ¿Saben? Siempre que se menciona a Dios, se menciona como el Dios de toda gracia, Dios de misericordia y Dios de paz. Ese es un saludo, es algo que debemos de desear siempre para cada uno de nuestros hermanos en la fe, independientemente de dónde se congreguen, de la doctrina, hablando de si son bautistas, metodistas, independientemente de su denominación, si son nacidos de nuevo, si pregonan el Evangelio, si son verdaderos hijos en la fe, entonces nuestro deseo siempre para cada uno de ellos debe de ser que en sus vidas abunde la gracia, la misericordia y la paz de Dios. Eso sería para hablar del primer punto,
del autor y del receptor de la carta. Se pueden decir muchas cosas, pero yo voy a enfocarme específicamente en lo que dice la Escritura. Y entonces viene mencionando ya Pablo de tal manera el punto por el cual él escribe la carta, es decir, el punto del conflicto. ¿Cuál era el punto del conflicto por el cual Pablo escribe esta carta pastoral a Timoteo? Y dice lo siguiente: Timoteo, como te rogué que te quedaras en Efeso cuando fui a Macedonia, para que mandaras a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables. Es decir, en la iglesia en Éfeso, donde Pablo dejó a Timoteo, había un conflicto. Se estaban presentando diversas cuestiones en cuanto a la enseñanza. Y aquí, en estas cartas, Pablo hace mucho énfasis en la sana doctrina. Pero, ¿qué es la sana doctrina, hermanos? ¿Qué es esto que hace que Pablo enfoque su comentario y su carta a Timoteo? Bueno, ¿qué es la sana doctrina? Muchos hablamos de la sana doctrina y decimos, es que debemos de enseñar la sana doctrina, pero nunca aclaramos qué es la sana doctrina, y espero poder hacerlo en este tiempo. Doctrina se refiere a algo que es recibido, según lo establece el Antiguo Testamento. Y la Escritura nos dice que Dios es la fuente de todo conocimiento. Y entonces tenemos que entender que si Cristo Jesús es llamado nuestro Maestro, la sana doctrina es conducir al hombre a la experiencia más íntima con la voluntad de Dios. Y ya que la doctrina afecta tanto el intelecto como la voluntad humana, es necesario que lo que se enseña a la gente esté de acuerdo con la voluntad del Señor y con la Escritura que Él dejó como inspiración a través del Espíritu Santo para que nosotros pudiéramos acercarnos a Él de manera correcta. Es decir, cada uno de los que se dedican a enseñar, o de los de que nos dedicamos a enseñar, querrámoslo o no querrámoslo, tenemos un trabajo que es conducir al oyente a que tenga una experiencia de una relación íntima con la voluntad de Dios. Dice que no enseñen diferente doctrina ni presten atención a fábulas. Alguien podría decirme, ¿pero qué es una fábula? Y también ahí es algo que debemos de enfocarnos y de definir de manera correcta. Una fábula generalmente es una historia ficticia en la que figuran como elementos principales animales o cosas inanimadas que son personificadas con un fin, y ese fin es comunicar una moraleja. En la Escritura, en el libro de Jueces, capítulo 9, versículo del 8 al 15, tenemos una fábula, ¿sí? Ahí está escrito que los árboles quieren buscar un rey y van con el olivo, y el olivo les dice: dejaré de producir mi aceite con el cual se honra a Dios y a los hombres por ir a reinar sobre los árboles, y sigue hasta terminar. Eso es una fábula, ¿sí? Pero aquí, en la carta a Timoteo, la referencia a fábulas hablan de conceptos y doctrinas que son inventadas o que son ficticias. Recordemos lo que Jesús dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 31. Y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. Bueno, a esa verdad en la cual Jesús decía y hacía tanto énfasis, es a lo que nosotros debemos entender como doctrina correcta. La sana doctrina, la sana enseñanza, la enseñanza bíblica acerca de lo que es
el Evangelio, de quién es el Evangelio y de quién viene y de quién hemos obtenido el Evangelio. Genealogías interminables, y dice que las fábulas y las genealogías interminables acarrean disputas en lugar de edificar por medio de la fe. De esta forma, Pablo se dirige con Timoteo y le dice: oye, Timoteo, ahí te encargo, no permitas que haya una falsa enseñanza dentro de la iglesia del Señor. Tristemente, nosotros vemos en este tiempo que dentro de la iglesia cristiana o dentro de algunas denominaciones hay enseñanzas que no se empatan con la Escritura. Y nosotros tenemos la capacidad dada por Dios para poder determinar si lo que estamos escuchando es correcto o es incorrecto. La Escritura dice: desecha lo malo, retén lo bueno. Dios nos dio la capacidad, Dios nos dio su Espíritu Santo para entender qué es lo bueno y qué es lo malo, retener lo bueno y desechar lo malo. Y eso es lo que Pablo le está pidiendo a Timoteo que haga. Y le dice: de aquella manera, de la misma manera como te encargué que te quedases en Éfeso y te rogué, así te mando ahora. ¿Por qué? Porque hay un propósito en este mandamiento, y es el amor, ese amor que nace de una fe no fingida, de una conciencia buena y de un corazón limpio. Cada uno de nosotros, cuando nos convertimos al Señor, Dios nos lleva por medio de su Espíritu Santo y a través de la enseñanza de su palabra a desarrollar precisamente estas características. ¿Sí? Se desarrolla en nosotros un amor que antes no conocíamos. Porque el amor de Dios, porque Dios es amor, viene a nuestras vidas. Luego, Él se encarga de limpiar nuestro corazón, de limpiar nuestra conciencia y desarrollar en nosotros fe. Porque la fe se desarrolla por la palabra de Dios. Dice: de estas cosas, es decir, de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe no fingida, muchos se han desviado. Se apartaron de estas cosas que son correctas y se desviaron a vana palabrería. Dice: queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni de lo que hablan ni de lo que afirman. Y así muchos en este tiempo ponen a dudar a las personas. Muchos lo hacen con una intención incorrecta. Muchos lo hacen tratando de hacer lo bueno, pero con una enseñanza incorrecta. Pero nosotros debemos de entender qué es lo que Dios nos llama a hacer. Y luego dice: queriendo ser doctores de la ley. Y aquí hace referencia a la ley de Dios, es decir, a la Torá, a la ley que Dios escribió y le entregó a Moisés para el pueblo de Israel. Y sigue diciendo Pablo: nosotros sabemos que la ley es buena cuando se usa legítimamente. Y en este es el otro punto que quiero hablar, la dirección de la ley. ¿A quiénes está dirigida la ley? Y aquí Pablo lo aclara de una manera muy, muy justa. La ley no fue dada para el justo. La ley fue dada para aquellos que son transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes, profanos, parricidas, matricidas, homicidas, fornicarios, sodomitas, secuestradores, mentirosos, pérjuros, y para todos aquellos que se opongan a la sana doctrina. Saben, en esta lista muchos de nosotros nos podemos encontrar. La palabra de Dios en la carta de Pablo a los Romanos capítulo 3 nos dice que no hay justo ni aun uno.
Todos se hicieron inútiles de una vez. Todos hacen lo malo. No hay quien busque a Dios. Entonces la ley es dada para todos aquellos que no creemos y que no aceptamos lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Es decir, la ley va dirigida para nosotros hasta el momento en que Dios en su misericordia nos llama y nos hace nacer de nuevo. Y por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, nos justifica, nos da el perdón, aun cuando no lo merecemos. Por eso hablaba diciendo gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. La gracia y la misericordia de Dios se derramaron para todos los hombres en la cruz del Calvario, a través de la vida de Cristo. La gracia, la misericordia y el amor de Dios se manifestó en esa cruz. Por eso Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. El que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Todos aquellos que no creemos que la salvación se obtenga a través de Jesucristo, estamos bajo la ley. Y la Escritura dice que por medio de la ley nadie será justificado. Es decir, todos aquellos que desechemos la palabra de Dios, que desechemos la obra de Cristo Jesús, vamos a ser condenados. Todos aquellos que aceptemos a Jesús como el Señor, como el Dios que es, el Dios que dio el perdón, el Dios que entregó todo para que nosotros alcanzáramos la salvación, la alcanzaremos. ¿Sí? Y dice, según el glorioso evangelio, que es nuestro último punto, el glorioso evangelio del Dios bendito. ¿Cuál es el glorioso evangelio, hermanos? Sabemos que la palabra evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. Y esas buenas noticias se dan porque primero hay malas noticias, es decir, las primeras noticias que son malas para nosotros como hombres, como seres humanos, es que hemos caído de la gracia de Dios por nuestro pecado, que nuestra naturaleza humana está corrompida por el pecado, que espiritualmente estamos muertos y que mientras no creemos en Cristo Jesús estamos bajo el dominio del príncipe de este mundo. Pero por la gracia de Dios y su misericordia, cuando nosotros oímos el mensaje de Cristo Jesús, el mensaje de la cruz, y creemos, y Dios pone en nuestro corazón fe para creer, y nos convertimos de nuestros malos caminos, y obedecemos lo que Él ha establecido, es entonces que nosotros podemos alcanzar la paz, porque la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento puede guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pero ¿qué es la paz? De esa paz que estoy hablando. La paz es una tranquilidad y un sosiego interior permanente. La paz es algo que no depende de las circunstancias externas y es un fruto del Espíritu Santo. Entonces, ahorita estamos viviendo una época un poquito conflictiva con la pandemia que hay del coronavirus. Muchos que nos llamamos cristianos estamos angustiados, estamos temerosos, porque nos puede afectar definitivamente. Sin embargo, la paz que Dios da no se basa en las situaciones externas, hermanos. La paz que Dios da se basa en nuestra relación que tenemos con Él a través de nuestro Señor Jesucristo. Gracia, misericordia y paz.
Dios nos da esto como un don, como un regalo que no merecemos, pero que en su infinito amor Él lo extiende y lo derrama en abundancia para aquellos que creemos en Él. ¿Seguimos siendo pecadores? Sí, pero Él extendió su gracia, su misericordia, su perdón y su paz para pecadores como nosotros, pecadores como yo. El glorioso Evangelio. Y entonces, cuando decimos que debemos de enseñar la sana doctrina, hermanos, es que porque tenemos que conocer y aprender y enseñar todo aquello que nuestro Señor Jesucristo enseñó mientras anduvo en esta tierra. Recordemos lo que dice el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículos del 18 en adelante. Jesús se acercó a los discípulos y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando nosotros enseñamos lo que Jesús enseñó, estamos enseñando la sana doctrina. Cuando nosotros enseñamos cosas diferentes a las que Jesucristo enseñó, estamos corrompiendo el Evangelio. Lo estamos contaminando. Lo estamos llenando de fábulas y de cosas que acarrean discusión y división más que unidad. Cuando Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie va al Padre si no es a través de mí, eso es lo que tenemos que enseñar. Cuando Jesús dice: yo soy la puerta y el que por mí entrare hallará buenos pastos. Yo soy el buen pastor su vida da por sus ovejas. Eso es la sana doctrina. Y eso es lo que nosotros debemos y estamos obligados a enseñar. Ninguna otra cosa. Hay quienes en este tiempo aún quieren vivir sujetos a la ley, sin entender que nosotros, los que ya hemos decidido poner nuestra esperanza y nuestra confianza en el Hijo de Dios, en Jesucristo, hemos sido liberados de la ley. Lo que dice el Evangelio lo reafirma el libro de los Hechos. Leamos lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 13, versículos 38 al 39, y ya con esto voy terminando. Hechos, capítulo 13, versículos 38 y 39, dice lo siguiente: sepan pues esto, varones hermanos, que por medio de Jesucristo, o por medio de Él, se les anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudieron ser justificados, en Cristo Jesús son justificados, o es justificado todo aquel que cree. Es decir, la ley nunca nos va a justificar, hermanos, porque no podemos cumplir la ley. Porque la ley es espiritual y nosotros somos carnales. Jamás hombre alguno podrá cumplir con todos los puntos que demanda la ley, y al transgredir uno nos vamos a hacer transgresores de toda la ley. Por eso aquí los apóstoles dicen: por medio de Jesús se anuncia el perdón de pecados. El único camino para perdonar nuestros pecados es Jesucristo. En Él somos justificados cuando creemos. Y ese mismo capítulo, versículo del 44 al 52, y con eso termino, dice: el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron:
A ustedes a la verdad era necesario que se hablara primero la palabra de Dios, mas puesto que la desechan y no se juzgan dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y esto a mí me encanta. Creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiéndose contra ellos el polvo de sus pies, llegaron hasta Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Hay gente que se encarga de rechazar la palabra de Dios, de negar el señorío de Cristo, de negar la obra de Cristo en la cruz. Bueno, lo que Pablo dice en este pasaje es tan cierto en aquel tiempo como lo es ahora. Es necesario que la palabra de Dios se hable, pero hay muchos que la desechan y no se consideran dignos de la vida eterna. Cuando nosotros hablamos las enseñanzas de Cristo, hablamos la sana doctrina, y para eso hemos sido llamados, para eso hemos sido escogidos por Dios. No importa que no seas pastor, maestro, evangelista, el hecho de haber sido escogido por Dios para ser llamado su hijo te obliga de una manera tajante a hablar el glorioso evangelio del Dios bendito manifestado en la persona de Cristo Jesús. Con esto termino. Esperemos que esto sea de edificación para sus vidas. Y ya finalizando, nada más les recuerdo los puntos que vimos. Primero, el autor y el receptor de la carta, Pablo, Timoteo. Segundo, el punto del conflicto, las enseñanzas incorrectas. Punto número 3, o el otro punto que vimos, dirección de la ley. Y finalmente, el glorioso evangelio del Dios bendito, que no debe de ser quebrantado de ninguna manera. Dios les bendiga.